Bienvenidos. En esta noche vamos a hablar de un tema que es bastante complejo. Toca mucho el sentimiento de las personas porque obviamente, bien sea que un niño viva la muerte de algún familiar cercano o que los padres o familiares experimenten la muerte de un niño, resulta un tema doloroso, delicado, pero que si lo vamos a transitar o si vamos a acompañar esto, podemos tener algunas herramientas para poder vivirlo de una mejor manera. En la noche de hoy entonces vamos a tratar este tema. Quiero pues ante todo decirles con mucho respeto a aquellas personas que puedan estar transitando este momento, que sí puede ser doloroso, la muerte de algún ser querido, de un niño. Existen algunas herramientas para que podamos ayudar a transmitir un mensaje renovador para la experiencia, que podamos vivirla desde otro punto. Hay que canalizar obviamente el dolor, hay que expresar el sentimiento, pero podemos resignificar, y vamos a ver dos ejemplos de padres que han logrado resignificar estos duelos. Entonces, primero hablaremos de cuando un niño experimenta la muerte de algún ser querido cercano, cómo podemos acompañar y qué factores son importantes para tener en cuenta. Y luego abordaremos el tema de cuando un niño muere, cómo se vivencia eso y cómo podemos dar algunas herramientas para acompañar mejor estos procesos. Bueno, agradecer aquí la paciencia que han tenido porque no soy experta en estos medios de comunicación, pero estamos aprendiendo para poder compartir este mensaje con más personas. Entonces agradecerles su compañía, su apoyo y el poder multiplicar este conocimiento para que puedan invitar de pronto a algunas personas que sepan que les pueda interesar, les pueda servir este tema del que comúnmente no hablamos. Bienvenidos a los que se van conectando tanto por Facebook como por Instagram. Bien, entonces lo primero que tenemos que hablar cuando el niño experimenta una muerte es que va a depender de la edad de este niño cómo va a procesar la información. Cuando son niños muy pequeños, ellos alrededor de los 0 a los 4 años aún no tienen estos preconceptos que nosotros hemos creado con relación a la muerte. Aún no tienen de pronto esas representaciones sociales y muchas veces no comprenden la magnitud del evento. Porque en los cuentos y en las películas de pronto ven que no están y que luego reaparecen, entonces hay esa reversibilidad en la sensación de la muerte, en la situación de la muerte. Entonces, en todos los casos, nosotros tenemos que ajustar nuestro lenguaje, nuestro nivel y complejidad del lenguaje a la edad cronológica del niño. Hay niños que muy chiquitos resultan ser muy maduros y hacen preguntas mucho más elaboradas que otros, y hay chicos que son más grandes que no tienen el mismo desarrollo mental y emocional. Entonces, en cada caso, como familia, como padres, como personas cercanas a los niños, vamos a tener que primero hacer una pequeña evaluación de cómo es ese nivel de comprensión y el lenguaje del niño y asimilar esa explicación que vamos a dar de la muerte. Es importante que en todos los casos no se le oculte a los niños que se murió un abuelo, que se murió un familiar, que se murió la mascota, porque no le permite entrar en contacto con el tema y elaborarlo. Y vamos a tener que vivir muchas vivencias de muerte a lo largo de nuestra existencia. Por ello, esta primera vivencia que tenga el niño con relación a la muerte puede ser fundamental y puede dar unas bases para transitar mejor futuras muertes o pérdidas, entre comillas, de algún ser querido, pero también las múltiples pérdidas que a lo largo de la vida vamos a tener. Una relación, un vínculo, un trabajo, un año académico. Entonces vamos a poder ayudarles a desarrollar esa inteligencia emocional y generar como una alfabetización con relación a esa parte de la gestión de las emociones y de la representación que el niño se va a hacer con relación a la muerte. Ya un poco más grandes, alrededor de los 5 a 8 años, ellos ya elaboran preguntas más estructuradas. Comienzan a preguntar el por qué ocurrió esto, para dónde va, qué significa. Es importante poder explicarle al niño, por ejemplo, en el momento que pasa el deceso, la muerte del ser querido,
sentarnos a explicarles. Muchas veces no entienden, por ejemplo, las palabras, la funeraria, el funeral, la autopsia, y el solo hecho de desconocer estos conceptos le puede generar ansiedad, o tristeza o dolor o incluso culpa, porque no sabemos con qué él lo pueda asociar o significar. Y ahí también es importante que aquellas de pronto situaciones que se hayan podido presentar entre el niño y la persona que murió, un abuelo, un tío, un familiar, en el que de pronto haya habido una discusión y que el niño haya quedado con rabia y que incluso haya podido desear en algún momento de esa rabia que la persona no estuviera o que le pasara algo, poderle aclarar al niño que esta situación no tiene nada que ver con eso, que la vivencia de este momento sea tranquila y sin culpa. Entonces hay que tener esa cercanía, en ese vínculo, para poderle aclarar al niño que no existe una relación entre aquel evento de pronto de disgusto, de malestar, de molestia, con la situación de la muerte de este familiar. Es importante como limpiar esa parte. Ahí también es importante, ellos están en esa etapa en que están jugando muchos videojuegos, y en aquellos videojuegos que es a matar a, no sé, a los soldados, a las personas, ya al siguiente juego, cuando vuelves a sentar al siguiente nivel o te vuelves a sentar a jugar nuevamente el juego, pues ya están vivos los que aparentemente estaban muertos. Entonces también hay que aclarar esa irreversibilidad de la muerte biológica, ¿no? Entonces la importancia también de los juegos que les permitimos jugar y encuadrar ese fenómeno de la muerte incluso en ese instante. También ocurre que es muy probable que los niños vivencien la muerte de una mascota, y ese puede ser un momento fundamental para entrar a trabajar el tema, hablar sobre el tema de la muerte. Muchas veces queremos evitarle al niño, a los niños, que sufran algún dolor, que sufran alguna tristeza, que pobrecitos no van a poder superarlo. Entonces la idea es que no vayamos corriendo a comprar otra mascota o le ocultemos lo que ocurrió, no se fue, lo llevamos para la finca, ahora está viviendo en otra parte, está más contento, o eso lo pueden dar como una explicación espiritual, pero no con el reemplazo, primero la negación del evento o el reemplazo de la mascota. Hay que dar un tiempo para que el niño haga el duelo, que pueda despedirse de la mascota, que pueda agradecerle, que pueda pedirle perdón por si en algún momento tuvo alguna situación de maltrato con la mascota, y que él también se sienta tranquilo. Si es posible, hacerle el entierro, hacer algo simbólico con una carta, y esta experiencia va a ser realmente muy formadora para sus futuros procesos de muerte. A mí me pasó que con mi hija, cuando tenía 3 años, íbamos por la calle caminando y encontramos una paloma muerta. Ella pues se le hizo raro que la palomita no estaba caminando y andando, y entonces fue el momento oportuno ella me preguntó, ¿qué le pasa a la paloma? Bueno, está muerta. Entonces, ¿qué significa que está muerta? Entonces, esas situaciones pueden posibilitar entrar a hablar del tema y mostrarle que es simplemente un proceso, un momento más de la vida, y que no tiene una connotación necesariamente mala, sino que hace parte de la vida misma. Entonces, podemos aprovechar esas experiencias cotidianas. Muy importante la presencia constante, que haya la confianza para que el niño, al expresar la situación de la muerte del familiar, tenga la tranquilidad de poder expresar sus emociones. Y cómo lo enseñamos nosotros mejor es justamente mostrándonos nosotros mismos, decirle, oye, llorar está bien, ven, lloremos juntos. Incluso, por ejemplo, para los niños de 9 a 11 años, cuando se da la noticia, sería bueno e ideal que estuviéramos sentados a su nivel, mirándolo a los ojos, teniendo ese contacto visual, si es posible algún contacto también físico, dependiendo de la edad de la niña, de la niña o el niño, y de la cercanía que tengamos con él. Y que estuviéramos solos en un lugar para que si en ese momento él tiene una manifestación de tristeza, de llanto o de rabia, él se sienta en la libertad de poder expresar por completo esa emoción, esa sensación. Por lo general, si están en cierta edad, ya que su parte social es importante, entonces de pronto tienden a inhibir para no ser juzgados como llorones, como débiles, como en una connotación negativa ante su grupo de referencia o ante la familia. Entonces es importante poder generar este espacio para comunicarle en la mayor brevedad posible este acontecimiento.
Incluso es el momento de explicarle lo que va a pasar en adelante. Mira, tu abuelito murió, esto significa que, darle además un lenguaje claro, decirle no es que se durmió, no es que se fue a un largo viaje, no es que ya no va a estar nunca más con nosotros porque X o Y cosas, sino ser muy claros en el proceso de la muerte, que es una cesación de la vida del cuerpo orgánico. Ya según las creencias particulares que cada uno tenga, le hará la explicación espiritual, que suele ser una herramienta muy poderosa y muy buena para este momento, y además explicarle qué va a pasar, porque si es la primera vez que está vivenciando esto, entonces no va a saber cómo es los ritos o el procedimiento cultural que tengamos para despedir al ser querido. Entonces explicarle que en este momento van a arreglar su cuerpo, que tienen que hacer unos procedimientos médicos, recordemos acorde a la edad, ¿no? Si es un niño muy pequeño no hay necesidad de esta parte, solo explicarle que va a haber como un ritual de despedida que se llama funeral, en el cual las personas que son queridas lo van a ir a acompañar, lo van a despedir, brindarle al niño la oportunidad de que si desea verlo, pero preguntarle, no es que lo obliguemos a irlo, a que lo toque o a que le dé el último beso, sino explicarle y darle la oportunidad al niño de cómo quiere vivenciarlo. ¿Quieres ir a despedirte de él? ¿Hay algo que le quieras decir? ¿Quieres mejor escribirle una carta o quieres verlo realmente? ¿Quieres ir al funeral? ¿Qué significa esto y esto y esto? En el entierro o en la cremación, según hayan determinado qué va a pasar con el cuerpo. Permitirle, primero explicarle, luego permitirle, posibilitarle que el niño pueda participar de ese espacio, porque es su ritual de despedida y aunque sea un niño necesita elaborar este proceso de duelo. Igual va a depender del tipo de vínculo que tenga, si es un papá, si es el abuelo, si es un hermano, un sobrino, es importante que se vincule de alguna manera, sin obligarlo, sino posibilitando el compartir con sus seres queridos este proceso de despedida del niño. A veces el niño va a tener expresiones como, quisiera que él pudiera volver a vivir. Y a veces nosotros desde nuestra lógica de adultos, uno le dice, no hables bobadas, eso no es posible, o cállate porque decir eso le puede generar más dolor a tu mamá o a un ser cercano. A veces hay que simplemente empatizar y decirle, sí, qué bueno que pudiera haber tal vez una pócima mágica en el cual pudiéramos volverlo a ver. A mí también me gustaría ello. Sin embargo, no es posible, pero también me gustaría, para sentir que hay esa empatía y no hay un rechazo o un juicio hacia la expresión emocional y a la ideología del niño en su pensamiento pues mágico. Con los niños ya más preadolescentes o adolescentes, estos duelos suelen ser más intensos, más dolorosos, ya están entrando en una etapa en la que tienen unos cambios hormonales, biológicos, sociales, de lucha con la autoridad, de su propia autoestima, de la imagen que va cambiando. Entonces, un duelo en esta época suele ser más intenso, como suelen ser más intensas las cosas en esa etapa de la vida. Como en las edades, es mucho del acompañamiento, de la presencia, del posibilitar la canalización de las emociones a través del deporte, a través de un arte, a través de un instrumento musical, de algo que les permita canalizar esa emoción, escribir una carta o escribir un libro, incluso puede ser de inspiración, para que puedan canalizar y hacer el mismo proceso de agradecer, despedir, perdonar o pedir perdón. Hay que estar muy presente con los adolescentes también, y nos ocurre también a los adultos que muchas veces en vez de uno canalizar el dolor, lo dejamos adentro, o sea, hacemos como esa implosión de las emociones, o lo canalizamos a través de cosas que no son muy positivas y traen efectos secundarios, como las drogas, exceso de alimentación, sexo descontrolado. Pasa con los adultos y puede pasar con los adolescentes, porque en su búsqueda de sensación de emociones o de subsanar esta otra emoción, puede buscarla en fuentes que no logran ser positivas en ese instante. Entonces, de allí la importancia de acompañar sin presionar, pero posibilitando la expresión de emociones,
si es necesario un proceso terapéutico de acompañamiento puede ser posible, o a través de algún deporte, incluso de fuerza o de impacto, o de un arte que sea de agrado para esta persona, para este chico. Ok, ahí es muy importante también las redes de apoyo. Para todos nosotros es importante, pero para ellos en la adolescencia, donde están estableciendo las relaciones con sus pares, estableciendo su posición ante el mundo, pues es muy importante que podamos conseguir aquellos vínculos que lo puedan aportar, que le puedan apoyar para que sea una red de apoyo social, aquellos amigos más cercanos. Si ya tienen su novio, su noviecita, pues entonces poderlos vincular dentro de la familia de forma más cercana para que sea un apoyo para este adolescente. A veces no quieren hablar con los papás, pero es mucho más fácil hablar con los pares. Entonces asegurarnos que esos pares sean pares que realmente le ayuden en ese proceso a canalizarlo de forma positiva. Estar muy presentes, muy acompañados en todas las cosas, en todos los casos y en todas las edades, evaluar su nivel de sueño, cómo están durmiendo, qué calidad del sueño están teniendo. A veces cuando al niño se le ha dicho que el abuelito está en un sueño profundo, que se fue a dormir, suelen tener trastornos del sueño, entonces hay que aclarar y vigilar esa parte. Su proceso de alimentación y su nivel de actividad. Si hay cambios bruscos, va a haber obviamente también una emotividad y un tiempo de duelo que puede ir alternándose y por ejemplo en los adolescentes o en los niños que son muy activos y que juegan bastante, también dejarles saber que esos momentos de alegría están bien, que no se sientan culpables y no se sientan mal por vivir esos momentos de alegría y de bienestar. Si tienen algunas preguntas pueden irlas colocando en el chat en relación con este proceso de la muerte de los niños para poderlas contestar al final. Ok, y aquí estamos dando un resumen muy general porque es un tema pues bastante amplio. Me gustaría saber si pueden ir colocando opiniones de qué les parece, de qué inquietudes les genera, para poder también tener una retroalimentación. A veces es muy curioso y uno más trabajando como psicólogo estar hablando todo el tiempo sin tener la presencia física de las personas. Entonces, si pueden ir comentando y vamos sintiendo esa interacción. Ok, bueno, en general este proceso de acompañamiento con los niños implica que muchas veces el adulto haya generado también su propia elaboración de la muerte, porque lo que ocurre es que al adulto le da miedo hablar del tema con el niño y a veces resulta siendo una papa caliente en la casa. No, háblele usted, no, mejor hable usted, no, dígale usted. Y cada uno está a su vez procesando el dolor de la pérdida de este ser querido, o si es un amigo cercano o si es un vecino, y no sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones o la forma en la cual yo he procesado y tengo el concepto de la muerte. Entonces se lo termino transmitiendo al niño, al joven o al adolescente, y según mis propios juicios y mis propios sesgos, entonces el niño va a aprender a vivenciar eso. Entonces de ahí la importancia que nosotros previamente y trabajando en la prevención hayamos elaborado ese tema en nosotros mismos para poder así multiplicar de mejor manera y ser educadores y espejar mejor nuestra posición ante la muerte. Esto de forma muy general en relación cómo hablarle a un niño, cómo experimentar y acompañar ese proceso que vivencia el niño ante la muerte. Cuando es un niño el que fallece en nuestro núcleo familiar, obviamente es un niño que está empezando su desarrollo, que genera mucha esperanza, mucha ternura y nos causa un impacto emocional importante. Allí hay que ver varias cosas. Cuando son los padres, por ejemplo, los que han perdido un niño, normalmente, y dependiendo de la edad, también va a haber una connotación, una implicación diferente. Si es un niño único, así es un niño que tiene varios hermanitos, también va a tener una implicación diferente. ¿Qué ocurre? Cuando esta muerte del niño se da y se produce un profundo dolor y tristeza en el padre, en el familiar, que puede llegar incluso a llevar a procesos depresivos, si no
logramos resignificar esa muerte, encontrarle un sentido, un para qué, un por qué, ver que la dimensión como padres nuestra es importante, pero que también tenemos otros aspectos de nuestra vida que a través de los cuales nosotros podemos resignificar esa muerte o direccionar nuestro sentido de vida en ese instante. Entonces, si nuestro sentido de vida está enfocado netamente en ser padres, esa pérdida pues va a dejarnos realmente sin un piso, sin un gran piso que va a generar obviamente una sensación de emoción aún mucho más fuerte. En todos los casos, cuando tengo a pacientes, estoy trabajando con pacientes, respetando el dolor que esto genera, yo les expreso que es un dolor que vamos a poder gestionar, que vamos a poder resignificar para en aquellos momentos de profunda tristeza no cometamos alguna acción con nuestra propia vida porque no encontramos la forma de salir del dolor. Entonces es un proceso, va a demorar un tiempo, ese tiempo va a ser diferente para cada persona, para cada padre. Es importante que si están en pareja logren establecer una comunicación porque algunos estudios demuestran que uno de cada 3 parejas terminan en procesos de divorcio o separación porque cada uno en la pareja está vivenciando el duelo de una manera diferente y a veces uno u otro resiente porque siente que el otro no está vivenciando ese dolor o que no lo comprende. Entonces a veces las mujeres tendemos a expresarlo más a través del llanto, de la tristeza, del hablarlo y los hombres no lo canalizan de esa forma tan verbal, lo hacen a través de otro tipo de comportamientos, de aislarse, de quedar más solo, de comer, de dirigir su atención a otro tipo de cosas. No quiere decir que no lo esté sintiendo, lo está vivenciando, pero lo vivencia desde otro punto. Entonces es importante que la pareja logre esa forma de comunicación. Establecer un sentido de vida. Una vez que el niño muere, hay también que reajustar nuestra dinámica de vida. Probablemente si era un hijo único, si era un hijo pequeño o si era un hijo que por ejemplo estaba en un estado crónico con una enfermedad importante, todo nuestro tiempo, nuestra atención estaba hacia ese miembro de la familia. Por lo tanto, cuando ya no está, además del dolor, nuestro sentido de vida queda un poco perdido y tenemos que redireccionar nuevamente cuál es el sentido que le damos a dar a nuestra vida, a nuestra existencia. Y hay 2 casos muy, muy bellos. Uno es de una pareja de argentinos que su hija se suicida debido al efecto del bullying y ellos tienen otro hijo más pequeño, obviamente tienen un dolor muy grande, pero logran redireccionar ese dolor a través de crear una fundación que ayuda a adolescentes que están sufriendo de este bullying y que no tienen a dónde acudir o quien los escuche o quien los oriente o quien les crea o quien les dé unas herramientas de apoyo y de gestión. Y también resultan dando apoyo a padres que han perdido a sus hijos por la misma causa. Entonces ellos logran resignificar esa muerte, ese dolor, porque otra cosa que ocurre es que cuando un hijo muere, los papás a veces tienden a desatender a los otros hijos, porque obviamente están viviendo un dolor tan grande, de allí la importancia de esa red de apoyo, que algún tío familiar pueda venir a apoyar y a estar acompañando. Y entonces al sentir que la muerte de este hijo es tan fuerte y tan grande, logran no enfocar su atención en los otros hijos y los otros hijos pueden resentir que están sintiendo que están perdiendo no solo a su hermano, sino además también están perdiendo a alguno de sus padres. Entonces allí es importante esa gestión del tiempo y de la atención para que no suframos dobles pérdidas y mayores dolores y sufrimientos en ese momento. Ya que a veces ocurre que estos otros hijos pueden pensar que sus papás preferían que hubieran muerto ellos y no su hermano, debido al sufrimiento que ven y que comienzan a pensar, tal vez mis papás hubieran preferido que hubiera sido yo el que hubiera muerto. Y no es porque hubiéramos dicho alguna cosa en particular, sino por la misma vivencia o alguna interpretación que el niño o la niña hace en ese instante.
De ahí la importancia de un canal abierto de comunicación, de estar explorando permanentemente las emociones, de estar empatizando y mostrándoles si estoy muy triste, la tristeza, tú no eres la causa, me imagino que tú estás también muy triste, acompañemos este dolor, canalicémoslo a través de alguna manera en conjunto. Habrá momentos en los que quiero estar solo, pero quiero que sepas que te sigo amando, entonces verbalizarlo, porque a veces suponemos y damos por sentado este tipo de cosas. Evaluar como siempre también en los padres y en los familiares cuando pierden un niño los 3 pilares importantes: la alimentación, el sueño y la actividad física, y la canalización de emociones de alguna manera. El proceso terapéutico, el arte, el deporte, también los padres necesitan canalizar esa sensación de perdón, de gratitud y de despedida. Necesitamos hacer ritos simbólicos. Además del funeral mismo, necesitamos hacer algunos ritos simbólicos que nos ayuden a sanar y a permitir el duelo, a ayudar a sanar. No hay duelos instantáneos. Quisiéramos poder tener a veces como una pastillita para quitarnos ese dolor que es muy desgarrador en ocasiones, o como poderlo meter al microondas y acelerar el proceso. Desafortunadamente no se puede realizar así, exige un tiempo, pero un tiempo con una actitud proactiva. El solo tiempo por el tiempo no nos va a ayudar a sanar, sino es un compañero de camino. Cuando con una actitud proactiva y amorosa hacia mí mismo y hacia los otros, podemos entonces gestionar ese dolor, resignificarlo, trascenderlo, vivenciarlo y saber que va a ser como una montaña rusa. Que hay días en que me voy a sentir mejor, y hay días en que voy a estar muy triste, hay días que voy a volver a sentir rabia, pero en un momento se va a estabilizar y vamos a llegar al momento de la aceptación, que es diferente de la resignación. En la aceptación tengo una actitud proactiva, activa, en la búsqueda de mi felicidad, y está bien volver a ser feliz. Esta es otra cosa que ocurre, que algunas personas cercanas, con buenas intenciones realmente de estar cerca y de acompañar en el proceso, resultan haciendo preguntas incómodas, preguntas dolorosas, o comentarios que no aportan en su momento. Entonces, como padres o como familiares que perdimos algún ser querido, no solamente un niño, tenemos que crear como un escudo protector psicológico y emocional para de pronto no estar tan cerca de aquellas personas con las que no nos sentimos cómodos por un tiempo, o saber decirle a la persona: mira, este comentario realmente no me aporta en este instante, te agradezco, sé que tienes una buena intención, pero realmente no me aporta, ¿no? Porque a veces, no, como estás de demacrado, y es también una educación para nosotros cuando acompañamos esos procesos. Vamos a ver a la persona y seguramente de pronto no ha dormido bien, no ha comido bien, entonces en vez de eso decirle: ¿cómo te puedo ayudar? Te traje unas frutas, si tienes otro niño te lo puedo cuidar para que descanses mejor. Ver cómo podemos ser posibilitadores y ayudar en ese proceso de acompañamiento del duelo de una forma realmente amorosa y asertiva. Y tenemos que llorar, hay que llorar hacia afuera para no hacer implosión interna y convertir ese dolor, esa tristeza en enfermedades, en síntomas que son realmente el dolor reprimido que no hemos canalizado. Ok, estamos tratando de manejar los tiempos. Hemos hablado ya de los 2 temas que habíamos propuesto. Es una visión muy general de lo que es esta forma como podemos acompañar mejor a un niño en este proceso de duelo, y de cómo cuando somos nosotros que sentimos la pérdida de un niño, como padres o como familiares cercanas, cómo podemos gestionarlo mejor a través de nuestras emociones. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, es el momento de hacerlo. Sé que estamos viviendo experiencias en las que estamos experimentando muchas más muertes por la situación del planeta, y en las cuales también los duelos no están siendo como normalmente pueden ser, que es de acompañar, de estar muy cerca, de abrazar, de ese contacto físico tan cercano. Entonces eso implica también un cambio y una emoción y un impacto diferente. Ok, entonces aquí abrimos espacio para las preguntas, invitándolos para que nos acompañen en estos encuentros, y vamos a trabajar cómo esto puede aportar
a los dos temas fundamentales que trabajamos nosotros, que tiene que ver con la conciencia de muerte y la felicidad. Cómo podemos alimentar y nutrir nuestro ser desde ese punto de vista. Y aquí nos pregunta John, ¿cómo podrías saber que una persona está llevando un proceso de duelo correctamente? Hay un factor fundamental que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva elaborando este proceso de duelo? ¿Qué emotividad lo está acompañando? Dependiendo del tiempo, si es un tiempo cercano habrá mayor emotividad, si es un tiempo más lejano, técnicamente debería haberse elaborado un poco más, pero hay personas que congelan los duelos. Entonces aparentemente dicen, no, estoy bien y continúan su vida, pero realmente es que no lo han elaborado, y cuando llega una nueva pérdida, un nuevo duelo, a veces logra sacar esa tristeza o ese duelo no elaborado que tenía de antes. Lo puede elaborar, podemos ver que lo está elaborando mejor cuando uno se ha permitido vivirlo, lo ha vivenciado, porque por más de que creamos en lo que creamos y que lo vamos a reencontrar y demás, va a generar una sensación, y esa sensación genera una emoción. Entonces, que ha vivido, que lo ha experimentado, que ha llorado, que ha tenido sus momentos para estar consigo mismo, que ha canalizado esa emoción, que no se ha cronificado en el tiempo a través de un llanto permanente, que se desvincula de sus actividades cotidianas, que quiere estar siempre solo o sola, aislada, que se afectan sus relaciones sociales, que se afecta su parte laboral, que no está comiendo bien, que no duerme bien, que están afectadas todas sus áreas de su vida. Entonces allí podemos evaluar que no ha canalizado y no ha elaborado bien ese duelo. Creo que confírmame si quedó contestada para ti la pregunta. Y ahí podemos ayudarlos a canalizar a través de la compañía, de ofrecerles de pronto la oportunidad de hacer algún proceso o de algunos libros. Aquí, por ejemplo, con relación a los niños, les puedo recomendar Cómo curar un corazón roto. Es de una tanatóloga mexicana que aborda muy bien el tema de forma muy detallada, las diferentes fases y edades. Vale, dentro de Facebook no sé si haya preguntas. Les agradezco la paciencia. Aquí estamos aprendiendo bastante. Aquí veo una pregunta de Julia. Déjame ver si la logro ver acá. Si tienen más dudas, preguntas, inquietudes. Aquí no puedo ver la pregunta. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto? Las preguntas por Facebook. Aquí se me corre. ¿Hasta qué punto es tristeza y a partir de qué momento podemos considerar que la persona está deprimida cuando ha perdido a alguien? Técnicamente la depresión ya han pasado más de 3 meses o más de 3 semanas de forma consecutiva, con llanto recurrente, con inapetencia, no quiere alimentarse, no quiere realizar ninguna actividad, no quiere estar en contacto con nadie, no quiere ir a trabajar, todo su ánimo está muy bajo, está alterado sueño, está alterado alimentación. Entonces allí ya estamos viendo que hay un proceso que ya no es solamente la canalización de la emoción, sino se está cronificando probablemente con una depresión. Hay que evaluar, por ejemplo, ideación suicida. Es una de las cosas que uno evalúa si la persona tiene un dolor tan grande que ha pensado en algún momento quitarse la vida, y a veces es bueno preguntarlo de forma directa. A la gente a veces le da miedo preguntarlo, pero muchas veces, y por ejemplo como le pasó a estos padres argentinos, la niña ya venía pensando en eso, venía pensando en la ideación suicida, y una de las culpas grandes que sentían los padres era que si no, tal vez le hubieran preguntado, ella no lo hubiera cometido, ellos hubieran estado más presentes, porque a veces nos da susto es recibir la respuesta. Y si lo preguntamos y vemos la emoción, está la respuesta, de pronto la canalización de la emoción y la redirección de esa tristeza se puede hacer de una mejor manera, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Si va a requerir una ayuda profesional en tal caso.
y a veces tendemos a decirle, no, ánimo, échale ganas, vamos para adelante, ya pasó tanto tiempo, tú puedes hacerlo, pero a veces la persona realmente es como cuando alguien tiene asma y tú le dices, oye, pero respira bien. Por más que la persona quiera respirar bien, no va a poder respirar bien porque lo que tiene es una condición más profunda que sus fuerzas en ese instante. Entonces, de allí la importancia que podamos contar con otras herramientas y que este grupo social de apoyo también sea muy presente, porque cuando es de pronto una sola persona la que está pendiente, que eso es lo otro que ocurre normalmente cuando hay una muerte, en los primeros días hay mucha gente que está pendiente, pero con el paso de los días las personas se van quedando solas y ahí van sintiendo mucho más la tristeza o un duelo más profundo. Entonces es importante que nosotros estemos acompañando durante un tiempo ese proceso, llevarle comida, cuidar de algún otro familiar que esté también a cargo de la persona, regalarle de pronto un espacio de relajamiento, un masaje de relajación. Los masajes de relajación tienden a ser muy buenos en ese sentido de la propiocepción. Ok, no sé si haya más preguntas, o sea, alguna que no haya visto, por favor, me la vuelven a hacer. Hola, Angio Roballo, la pregunta, excelente charla, cómo enseñar a un niño a superar el duelo de su mascota. Entonces lo enunciamos un poco más detalladamente antes, pero de forma general es, uno, hablarle directamente, no ocultarle el tema, decirle y explicarle en qué consiste la muerte, que ya su cuerpo está allí, pero según la creencia su alma ya no está o ya pasó a otra vida, no sé, según la creencia particular, esa explicación espiritual va a ser de acuerdo a la familia. Invitarlo a que pueda participar del rito simbólico de enterrarlo, de explicarle que ya como no está vivo necesita respirar, necesita que su cuerpo esté enterrado, que esté cubierto para que pueda integrarse con la tierra, que le pueda agradecer por los momentos vividos, que lo pueda expresar bien sea hablándolo en el momento en que lo estén enterrando, o que pueda escribirlo, o que pueda hacer un dibujo canalizando esa emoción. Que pueda pedirle perdón si de pronto en algún momento sintió que lo maltrató, que lo descuidó, pedirle perdón a ese animalito, agradecerle y despedirlo, ¿sí? Darles esa despedida y permitirle al niño que tenga unos días en que va a llorar, que lo va a recordar, que va a estar más triste, de pronto apagado. No generarle inmediatamente el reemplazo con otra mascota, porque queremos, ¿sí? nos incomoda ver al niño en esa tristeza, activa nuestra propia ansiedad, entonces queremos suplir esa pérdida con algo. Entonces no, esperar unos cuantos meses, incluso no semanas ni días, sino meses, para que el niño elabore la pérdida y sepa que está bien sentir ese dolor, poderlo canalizar, que ese es un ser independiente y cuando compren la nueva mascota no compren por favor en lo posible la misma raza, el mismo color, que se parezca mucho a la anterior, porque de alguna manera es como si lo estuviéramos reemplazando. Entonces, que pueda saber que es otro miembro de la familia que va a llegar y que va a tener probablemente nuevamente un proceso en algún momento de duelo y de pérdida. De esta manera, el niño aprende a vivenciar su propio dolor, a gestionar sus emociones y a saber que hace parte de la vida y que es algo que aunque duela, voy a salir más adelante fortalecido con un aprendizaje de esta experiencia o que voy a estar bien, que no, las cosas no van a ser iguales porque no lo voy a tener a esta mascota o a este familiar, aplica también, pero que que me voy a poder sentir bien nuevamente. Y eso va a ser básico para que más adelante cuando tenga su primera relación amorosa y sientas un dolor así parecido, recuerde, tenga la referencia de que así sentí mucho dolor y fue muy difícil, pero logré superarlo y logré canalizarlo de alguna manera. Ok, no sé si tengan más dudas, preguntas, inquietudes sobre el tema. Invitarlos a que trabajemos esto, invitar a que puedan compartir la información si consideran que pueda ser de ayuda para algunas personas. No es un tema que comúnmente hablemos y que a veces cuando lo hablamos lo hacemos de una forma muy con los amigos de pronto jocosa o lo evitamos o hacemos mofa pero no lo trabajamos.
Entonces es un momento inevitable de la vida que podamos aprenderlo a resignificar y a vivenciarlo desde otro punto. Muchas gracias por su compañía, a todos los que estuvieron conectados de una otra forma, a los que participaron con las preguntas, a los que saludaron y nos permitieron saber que estábamos aquí acompañados. Quedo atenta por si tienen más preguntas, les responderé posteriormente. Los abrazo a la distancia y les agradezco su compañía. Feliz noche para todos. Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.